En esta oportunidad vamos a ver los aspectos de calidad vehicular desde la perspectiva de las empresas de seguro. Ya hemos conversado que los vehículos tienen distintas tasas de accidentes y de fallecidos dependiendo de su diseño. Ahora, los aseguradores en realidad les interesa principalmente el daño al vehículo. Y por lo tanto tienen un instituto, que es el Instituto de Pérdidas de Carreteras, que les compila para todas las empresas aseguradoras las tablas de accidente de los vehículos, incluyendo los costos de reparación. Y eso les permite fijar las primas para los diversos vehículos. Por supuesto, este es un antecedente para fijar la prima. El otro relevante es la edad del propietario. Y como hemos visto, también el color del vehículo. Vale decir, un propietario joven con un vehículo de alta potencia y de color rojo va a tener mayor cargo de seguros que otros. Ahora, esta tabla la hace periódicamente el instituto que crearon los aseguradores y listan casi 300 vehículos. 100 representa el promedio y, por ejemplo, 122 dice que son un 22% peor que el promedio. Los vehículos están agrupados y se indica con color los que tienen mejor rendimiento o peor que el promedio. Y el instituto propone acá que los resultados son una buena aproximación de la experiencia de un vehículo en particular. Ahora, desde el punto de vista de los aseguradores, obviamente la mayor parte de los accidentes son daños a la propiedad. Y por lo tanto, ellos encuentran que los daños, las lesiones, son raras. Y por lo tanto tienen solo una pequeña influencia en los resultados de las lesiones de este reporte. Por lo tanto, esto nos dice algo que nos interesa. Nos dice que los costos de lesionados, que son los que sabemos con certeza en Chile, son solo una pequeña parte del costo social para la comunidad de los accidentes de tránsito. Ahora tienen un reporte distinto para choques fatales, digamos, para fatalidades. Y en ese caso, en esa tabla, se dice que los vehículos pequeños de 2 y 4 puertas típicamente tienen mayor número de fallecidos y mayor cargo a los aseguradores por lesiones. Y aquí están las excepciones, que ya hemos conversado. Los autos deportivos tienden a tener una cantidad de fallecidos mayor, debido a que ellos es más probable que participen en un choque de alta velocidad. Perdón, aquí están las tablas. El promedio de la tabla es 100, por lo tanto, los valores menores están en amarillo y los valores mayores están en rojo, los mayores sobre el promedio.
por ejemplo, autos lujosos grandes tienen, el Audi tiene un 50% más que el promedio, estos dos Audi tienen un 50% más que el promedio y este tiene un 37% más que el promedio. Y el Lexus tiene un 69% más que el promedio. Ahora es interesante porque desde el punto de vista del mercado, el Lexus es un competidor del Mercedes-Benz y los Mercedes tienen menos de 100. Por lo tanto, es un competidor en estilo, pero no en seguridad. De nuevo, aquí está los vehículos minivan, station wagon, etc. Y el Suzuki Stern tiene 175. Ahora, estas tablas están normalizadas para que el promedio de cada tabla sea 100. Desafortunadamente, este informe no señala qué factor de corrección hay que usar para comparar con otra tabla. Entonces, no son comparables las tablas, porque son 100 de la categoría, pero no sabemos la relación entre los promedios de cada tabla. Y eso nos impide, por ejemplo, investigar si los vehículos todoterreno tienen mayor o menor cantidad de lesionados que los vehículos automóviles de 4 puertas, por ejemplo. Y aquí están los pickup trucks y los vehículos muy largos. Estas son las camionetas gigantes, la Ford F-150, por ejemplo. Y aquí están los pickup trucks muy grandes. Y en algunos casos hay solamente un vehículo en la categoría. Esa es la experiencia de los aseguradores de Estados Unidos. Aquí estamos terminando. Y estos son los aseguradores que financian este estudio. Por eso son como se puede ver, son bastantes, digamos, porque a todos les conviene usar estos datos. Ahora los datos son públicos. Por lo tanto, está claro que que cualquiera los puede usar, como este caso. Basta bajarlos de la web y aquí está la dirección, digamos, para obtener estos datos. Eso es con respecto a las lesiones y pérdidas de propiedad. Ahora, de la definición no me queda claro si con lesiones incluye solamente los costos médicos o incluye, por ejemplo, las pérdidas de ingreso por el tiempo que la persona está en el hospital o en recuperación, o incluye un pago especial por una persona que ha fallecido. Eso no lo explica este documento, lo cual supone que es un tema estándar en la industria, digamos, por lo tanto no necesitan decirlo, o sea, un tema obvio, por así decirlo. Vamos a ir al próximo documento. Vamos a seguir con el tema de la calidad vehicular. De nuevo, estamos en los costos de los vehículos de los aseguradores. Aquí está. Empieza en esta parte.
perdón, bueno, aquí está el análisis de los costos de los vehículos. Y aquí está los estudios de las compañías aseguradoras. Dicen que los vehículos más baratos tienen $280 y 520 los más caros. Y el estudio encontró que hay dos vehículos que tienen el costo promedio más bajo de reparación, $282 cada uno. Y el promedio de la industria es 321. El General Motors Chevrolet Corvette es el que tiene, el que más caro para pagar las reparaciones y tiene un promedio de $522. Aquí están las compañías de seguros que participaron. La participación de las compañías de seguro obviamente es muy importante porque de ahí se obtienen los datos de cuánto ha costado la reparación de los vehículos específicamente, o sea, la base de datos. Y se estima en este caso con los vehículos 69, 70 y 71 y 72. O sea, usan 4 años en una aproximación de todo el país. Y los datos fueron recolectados por las 4 compañías de seguros que participaron. Y aquí está el dato que les interesa a los aseguradores. ¿Cuánto cuesta reparar cada vehículo? En promedio, por supuesto. Van a haber algunos mucho más caros y otros que son pérdida total. Y los más bajos son autos fabricados en Estados Unidos, con excepción del Datsun, me imagino. Y Toyota empieza a aparecer por acá, digamos, por el orden de 297 dólares. Y los vehículos grandes son bastante más caros, 321. Ahora, también comentan que la asociación, el organismo federal de seguridad de tránsito de la carretera, el Congreso le pasó un presupuesto de 33 millones de dólares y es menos de lo que se pidió. Incluso se eliminó los 2 millones de dólares que la organización federal planificó para equipar vehículos de flotas que permitan medir la velocidad de choque. Ahora, otros fondos que asignó el Congreso de Estados Unidos en esa oportunidad fueron 4.9 millones por investigación de accidentes y eliminó el Congreso la solicitud de 13 personas adicionales. El Congreso además le dio la autoridad para 10 millones de dólares bajo el programa de seguridad. Ahora, el administrador le dijo al Congreso que 35 millones habrían sido utilizados para incrementar la fiscalización, suplementado con programas paralelos de información al público y medidas judiciales. Bueno, nosotros sabemos que los programas de información que llaman a las personas a portarse bien, digamos, no han demostrado eficacia en el área de seguridad de tránsito. Ahora lo interesante es el aspecto judicial, porque obviamente
las medidas en la operación de los tribunales pueden ser muy eficientes. Eso significa modificar los niveles de multa, por ejemplo. Ahora, esta organización proyecta 57.000 a 57.500 muertos el año 72, comparado con 54.000 en el 71. O sea, proyecta un crecimiento en el número de fallecidos entre esos años. En este momento están del orden de 35.000, o sea, han logrado una reducción del orden de un 30%. Por supuesto, el Congreso, junto con darle programas, le da autoridad para hacer su trabajo, digamos. Por ejemplo, previamente tenían la autoridad para poder remover vehículos de las pruebas de choque, significa esto. Y en realidad para cumplir con cualquier estándar de seguridad federal. Y esa prueba estaba, y esa excepción era para fabricantes que tengan 500 vehículos o menos. La verdad es que esos son para vehículos muy caros que se importan pocos números, digamos. Por lo tanto, pueden quedar bajo 500. Y crearon nuevas categorías. Por ejemplo, un fabricante de 10.000 vehículos puede obtener ahora la excepción por hasta 3 años. Entonces, en el fondo están reduciendo la autoridad para exigir normas de seguridad. Eso es con respecto a la calidad de los vehículos. Eso es con respecto a la calidad de vehículos. Ahora, mencionamos en otra oportunidad la matriz de Haddon. Haddon fue el primer jefe de la Unidad de Seguridad de Tránsito de Estados Unidos a nivel federal y es un doctor de medicina con un doctorado en epidemiología. La verdad es que lo importante es la epidemiología como ciencia que colabora al área de seguridad de tránsito. Ya hemos visto que, por ejemplo, en el caso de los buses de Londres, también hay un doctor en epidemiología que analiza temas desde el punto de vista de la comunidad, es decir, temas en términos más amplios. Y precisamente esa persona fue la que detectó que los conductores de buses más seguros eran los de mayor edad. Ahora, la selección de este tema reconoce que en Estados Unidos los fallecidos son la causa más importante en los grupos de 1 a 44 años. Básicamente porque todavía no han comenzado a ser mayoritarios los casos de cáncer, por ejemplo. Ahora, Haddon hizo un tremendo trabajo para entender los factores que conducen a una lesión. Esto es importante porque los factores que conducen a una lesión empiezan cuando se diseña el camino, empiezan cuando se diseña el vehículo, etc. Y Haddon incluso fue presidente también del Instituto Federal de Seguridad de Tránsito. Esa es contra la oferta de Haddon.
Planteado como un problema epidemiológico, él postula que es un problema endémico y que se ha tomado medidas muy diversas en diversos campos. Se caracterizó desde el punto de vista metodológico que las lesiones de tránsito eran epidemias puntuales con variaciones anuales y tendencias de largo plazo y lugares geográficos. Y eso se porta en muchos aspectos como los clásicos enfermedades infecciosas y otras formas de patología bien entendidas. Ahora, dice que las distribución de lesiones son muy no aleatorias, tanto en lugar, en hora, en lugar y en la persona. Este es un punto importante porque significa que cuando hay una acumulación de accidentes en alguna parte, es significativo que estén acumulados, digamos, porque dice que son no aleatorios los lugares. Esas son sus bases de la matriz de Haddon. Ahora, desde el punto de vista epidemiológico, las lesiones se refieren a diversas categorías. La primera es el agente. Dice, bueno, siempre se ha usado las manifestaciones de la enfermedad. Por ejemplo, fiebre, parálisis infantil, etc. Ahora se ha incrementado el conocimiento de las causas. Por ejemplo, ya hemos hablado que el interior de un automóvil es importante desde el punto de vista de los lesionados. Y por lo tanto son agentes causales que producen la patología específica. Ahora, desde esta aproximación, el problema central es agrupar las patologías en grupos descriptivos y determinar si hay factores causales que fueran necesarios para producir el resultado. Y eso nos permite identificar los factores sin cuya acción la patología en ese conjunto puede no ocurrir. En otros sentidos, hay agentes con la interacción de las personas, provee un foco. Por ejemplo, un paper del año 49, bastante antiguo, se sugirió que el incremento en accidentes estaba asociado con incrementos en estrés. Ahora se reconoció que factores como las enfermedades y la edad podrían influenciar. Ahora, la edad en aproximaciones más modernas se ha encontrado que influencian, pero positivamente, o sea, a mayor edad tienen menor número de accidentes con lesionados. Ese es el punto de los accidentes. El siguiente tema de la aproximación de epidemiología son los vectores. Vale decir, diversas enfermedades, por ejemplo, son transmitidas por mosquitos. Ese sería un vector. El vector aquí sería el vehículo, digamos. Y de nuevo, el tema clave es la energía que recibe el cuerpo humano en el impacto. La energía que recibe, nosotros lo llamamos la aceleración máxima, que es la que produce, que es un componente importante de los daños. Por supuesto, el diseño interior del vehículo o exterior también lo es. Y
ya en esta época se consideraba el tema de la energía, digamos. Y los límites de velocidad, al reducir la cantidad de víctimas, precisamente es porque reducen esto. Ahora, hay susceptibilidades a los agentes. Las variaciones significan que hay resistencia a los agentes. Y eso significa que diversas personas van a tener distintas probabilidades de tener una lesión una vez producido el choque, digamos. Por ejemplo, una vez producido el choque, la edad de los ocupantes va a definir el nivel de lesiones. Y esas son las presentaciones de esas aproximaciones. Ahora, él trata el tema de las lesiones comparando con las enfermedades. Es una aproximación que es la que se usa actualmente y por lo tanto la Organización Mundial de la Salud tiene las lesiones como parte de las enfermedades y están en la misma categoría que los lesiones por armas de fuego, por cuchillos, etc. Ese es el tema de la epidemiología y la asociación de los accidentes y de las lesiones con el área de la medicina. Ahora tienen que haber estrategias de control de lesiones. Y se empezaron a hacer distinciones entre las aproximaciones pasivas y activas. Vale decir, unas que no requieren colaboración, entre comillas, del usuario y otras que sí. Y aquí está un tema que es clave para nosotros, es que ha sido la experiencia consistente, dice, de las agencias de salud pública, que las medidas que no requieren la cooperación activa del público son mucho más eficientes que aquellas que sí lo requieren. Por ejemplo, el cinturón de seguridad es una medida que requiere de la colaboración de las personas, por lo tanto, vamos a tener una tasa de uso menor. Y otras medidas que no requieren de la colaboración de las personas, como los frenos más eficientes, por ejemplo, van a tener una colaboración mucho mayor precisamente porque no requiere la colaboración del público. Ahora, obviamente, eso nos permite ver qué cosas incluimos en un programa de control. Como hemos mencionado, las medidas que requieren la colaboración continua del público no son las mejores. Y esa es una de las razones por las cuales la educación escolar de seguridad de tránsito aporta tan poco, digamos, porque necesitamos la colaboración activa de las personas. Y eso significa que algunas horas de clase no generan ese cambio. Por ejemplo, en el área de seguridad industrial dentro de una fábrica, los prevencionistas dan charlas al personal, pero las repiten periódicamente. O sea, una charla hecha una vez al año no digo mucho. Y eso se ha reconocido en la legislatura de Estados Unidos cuando se dice que los vehículos deben tener
seguridad de tránsito en términos pasivos, es decir, protección automática. Pero las compañías se oponen, por supuesto, es más costo, así que siempre se van a oponer. Y las compañías argumentan que proveer ese nivel de protección no es la responsabilidad de ellos, es la responsabilidad del individuo individual, o sea, del usuario, antes que la de ejecutivos. Vale decir, están hablando de dos cosas distintas. La seguridad pasiva es la que no requiere la colaboración del individuo. Por lo tanto, que los fabricantes de automóviles dicen que esto depende del individuo, es que están hablando de otro tema, digamos, de la seguridad activa, que sí depende de la colaboración del individuo. Ahora, Haddon desarrolló una matriz que es una metodología basada en una matriz que permite hacer un análisis sistemático de los accidentes. Ahora, identifica 3 etapas. La antes del evento, la durante el evento y la posterior al evento. Y esos son términos que se están usando, o sea, antes del choque, choque y después del choque. Por ejemplo, una actividad después del choque sería la operación del sistema de rescate y del sistema médico. Y también hace definiciones por los factores humanos, vehículo o vector, como se dice en epidemiología, y el ambiente. Ahora, a partir de esta matriz se ha desarrollado una gran literatura que enfrenta el estudio de las colisiones o choques y sus resultados. Ahora, cuando se aplica la matriz que vamos a ver más adelante, se puede ver que hay una cantidad, esta es la matriz. Los factores son humanos, por ejemplo, antes del evento, los factores del vehículo antes del evento, por ejemplo, revisión técnica, y los factores ambientales, es decir, un buen diseño del camino. Aquí está la lista de las cosas que van típicamente en el área de seguridad industrial, que son los números que corresponden a lo que se señala arriba. Eso es el fenómeno de la aplicación de la matriz de Haddon a un tema de seguridad industrial. Vamos a ver a la matriz. Esa es la matriz. Por lo tanto, esto permite hacer un enfoque conceptual de control de lesiones. Y eso ha significado una mejora importante en el tema de aproximación a accidentes de tránsito. El uso más importante, a mi juicio, de la matriz es que obliga al usuario a pensar en cada uno de los cuadrados de la matriz. Por ejemplo, S5, digamos. Y así sucesivamente. Por lo tanto, es una metodología que provee una aproximación sistemática al tema de tratamiento de los accidentes y no deja ningún aspecto afuera. Porque aquí caben todos los aspectos de seguridad de tránsito, desde la atención médica a la calidad vehicular. Por supuesto, en vehículos, en eventos previos, deberíamos considerar su diseño. En el evento podríamos ver cómo el diseño interactúa con la dinámica del choque. Y el evento posterior es la facilidad, por ejemplo, de retirar el vehículo para que no ocurran choques secundarios, que son bastante comunes. Eso es el concepto de Haddon, que agregó desde el punto de vista de la epidemiología a nuestro tratamiento de accidentes.
Y como decíamos, lo importante de esa aproximación es que provee una metodología sistemática para enfrentarlos. Ahora, desafortunadamente, este documento está orientado a accidentes, pero los ejemplos son, muchas veces son ejemplos del área, de otras áreas, por ejemplo, no usar talidomina o LSD, digamos. Ese es el aporte que hizo Haddon, que todavía se utiliza, digamos. Y por supuesto está publicado en una revista de salud pública. Es decir, de nuevo, la epidemiología hace una contribución importante en nuestro tema. Y está publicado en un libro que se llamó Puntos claves de la epidemiología de Estados Unidos. Bueno, y están las referencias para el que quiera completar su formación en esta área. Ahora, esta me interesa. Me interesa porque ilustra de que el año 69 todavía ya se hablaba de los sistemas de retención inflables para los ocupantes, que hoy día son las bolsas de aire o airbags. Ya se conversaba en el año 69. Ahora, los fabricantes de automóviles lograron parar esto más de 20 años, digamos. Y eso ilustra el fuerte impacto que tiene el lobby de los fabricantes en Estados Unidos para demorar la normativa técnica, que por supuesto va a tener un impacto en el costo, en el costo del vehículo. Eso es del año 69. Y aquí hay otro meeting del año 65, en que ya tenían el estándar hecho el año 75. O sea, 6 años después todavía no se usaba. Es así como el tema se siguió haciendo andar, digamos. Incluso el tema llegó a los tribunales, digamos. Se hizo una demanda contra el Departamento de Transporte de Estados Unidos por introducir estas cosas, digamos. La Contraloría o el equivalente de Contraloría hizo un reporte al Congreso que miró los temas pasivos de ocupante, para decir de los airbags. El airbag es pasivo en el sentido que no depende de la colaboración del usuario, mientras que el cinturón de seguridad es activo porque depende de la colaboración del usuario. Ahora, esos son términos relativos. Por ejemplo, actualmente ya hay tecnología, o sea, la tecnología de reconocimiento en base a cámaras está disponible, por lo tanto, sería posible poner una cámara en la parte mirando el interior del vehículo y a través de la cámara el sistema podría saber si los cinturones de seguridad están puestos o no, y si no están puestos el vehículo no se mueva, digamos. Pero todavía no se hace. Ahora, lo único que se ha logrado es que aparezca un pitito cuando el cinturón del conductor no se ha puesto. Ahora, esto fracasó inicialmente porque lo que se hizo en una ocasión fue poner sensores de peso en las posiciones. Entonces empezaron a ocurrir cosas insólitas, como que si alguien iba a comprar y ponía la compra en el asiento al lado, el vehículo no se movía, digamos, porque tenía peso. Por lo tanto, estos anexos son una descripción de cómo se avanza, o mejor dicho, de lo poco que se avanza.
Y, por supuesto, el paper tiene una sinopsis final, en que compara permanentemente los riesgos de tránsito, por ejemplo, con la aislación eléctrica, que controla otro riesgo, y que es una medida de seguridad pasiva. Vale decir, la aislación eléctrica no depende de la voluntad del usuario que está operando los sistemas eléctricos posteriores a su construcción, digamos. En ese sentido es pasivo, y como se dijo antes, las medidas pasivas son las más productivas. Las medidas activas, vale decir que dependen de la colaboración del usuario, son las menos rentables, digamos. Bueno, muchas gracias por asistir a la clase de hoy.